para alimentarnos espiritualmente. Es por eso que el Señor nos da la oportunidad en esta hora, a través de esta prestigiosa red social. El Señor pone a disposición esta ventana para que podamos compartir su palabra y edificarnos con ella. Vamos a estar compartiendo el día de hoy un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 24. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 24. Nos dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, está cerrando el Señor el sermón del monte. El monte, ¿cuáles enseñanzas? El monte, ¿cuáles enseñanzas? ¿Cuáles palabras? Aquel que las oye y no las pone en práctica, con un hombre insensato. Se está refiriendo aquí el Señor a las enseñanzas que nos ha dejado a través de todo el transcurso o toda la exposición del sermón del monte. Recordemos que el sermón del monte es uno de los sermones más extensos que expuso nuestro Señor Jesucristo, y se extiende en el Evangelio de Mateo desde el versículo 5 hasta el versículo 7, y el pasaje que acabamos de leer cierra este majestuoso sermón dado por nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde expone pues que aquellas personas que escucharon estas palabras, que oyeron este mensaje, que tomaron estas enseñanzas, que la atesoraron, que vieron en ellas algo que les podía ayudar, algo que los podía enseñar, y que podían poner en práctica. Aquellos los compara el Señor con hombre prudente. Ahora, ¿cuáles son esas enseñanzas? Las enseñanzas nos comienza en el capítulo 5, el Señor con las bienaventuranzas. Allí empieza a partir del verso 3, el Señor con las bienaventuranzas. En primer lugar nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Notemos algo aquí: el Señor no está hablando de pobres, de cualquier tipo de pobres. El Señor está hablando de pobres en espíritu, porque hay personas que son pobres pero tienen un espíritu bastante altivo, con altivez, con cosas que no convienen delante de la presencia del Señor, porque nos enseña la Escritura que al altivo Dios lo mira de lejos, al soberbio Dios lo mira de lejos. En cambio al que se humilla, aquella persona humilde, porque usted puede tener todos los millones del mundo, puede tener mucho dinero, muchas riquezas, pero si usted es un hombre pobre en espíritu, si usted es un hombre que reconoce que necesita al Señor en su vida, si usted es un hombre o una persona que reconoce que necesita al Señor en su vida, entonces usted es un hombre que es de pobreza espiritual, una persona que es de pobreza espiritual, practica o siente pues que necesita la ayuda de Dios, porque nos encontramos
muchas veces me ha tocado compartir con personas y me han dicho lo expresan libremente. Dicen, yo soy una buena persona, yo comparto lo que tengo con los demás. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Yo no necesito ser evangélico. Eso es lo que dicen. Yo no necesito ser evangélico para hacer las cosas bien. Pero resulta que no es que seas evangélico, es que necesitas a Cristo en tu vida. Entonces, muchas personas que rechazan el mensaje del evangelio, y al rechazar el mensaje del evangelio no nos están rechazando a nosotros, porque el Señor simplemente nos está usando como instrumentos para predicar su palabra, para llevar el mensaje. Entonces, aquella persona con la altivez, con la soberbia, muestra que es más soberbio que cualquier persona que teniendo muchas posesiones, muchas riquezas, practica aquella necesidad que tiene del Señor. Entonces vemos este tipo de actitudes en distintas personas. Y entonces continúa el Señor también con las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza nos habla de la pureza que debe haber en nuestro corazón. Dice el Señor que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Lo que sale por nuestra boca es lo que hay dentro de nosotros. Y si nosotros nos llenamos de cualquier tipo de palabras, de cualquier tipo de enseñanza, de cualquier tipo de cosas, eso es lo que vamos a soltar por nuestra boca. Si nosotros nos llenamos de odio, de rencor, de rabia, de ira, de contienda, de todo eso va a salir por nuestra boca. Es lo que vamos a expresar. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, cuando nos llenamos de las enseñanzas del Señor, allí lo que va a salir por nuestra boca es palabra de Dios. Lo que va a salir de nosotros es palabra de Dios. Y continúa el Señor diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces continúa. Estas fueron las bienaventuranzas que el Señor nos deja en el Sermón del Monte, las cuales nosotros debemos atesorar, no solamente atesorar, poner en práctica, siempre yendo hacia, no solamente como nos dice Santiago allá en su libro, no seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores. No seamos oidores que no ponen en práctica la palabra. Convirtámonos en hacedores de esta palabra que el Señor nos ha entregado, de esta palabra que el Señor nos ha dejado, de estas enseñanzas que el Señor, así como nos dice el Señor allí, nos convertimos en hombres prudentes, en hombres sensatos, en hombres que somos precavidos, porque hacemos el fundamento de nuestra casa en la roca que es Cristo, en la palabra de nuestro Dios. Allí fundamentamos nosotros nuestra casa. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios, y no solamente llenarnos, sino también practicar lo que nos enseña el Señor, ponerla en práctica, porque no solamente es llenarnos, porque te puedes llenar, entonces te pones gordo, te pones inflado de tanto que te llenaste, pero nunca practicaste, nunca ejercitaste eso que aprendiste. Entonces
te vuelves un obeso de la palabra, pero no sueltas, no pones en práctica lo que has aprendido, no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Entonces vamos a llenarnos de la palabra, pero también vamos a practicarla, vamos a llevar el mensaje, vamos a compartir, vamos a hacer las buenas obras que el apóstol Pablo nos enseña ya en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 10. El Señor nos habla a través del apóstol Pablo allí y nos dice que somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros debemos entender que ahora vamos a vivir para Dios, vamos a practicar, vamos a volvernos practicantes de la palabra de Dios, no solamente oidores olvidadizos, sino vamos a, como dice el Señor acá, vamos a practicar, vamos a ponerla por obra, vamos a poner por obra la palabra de Dios, vamos a fundamentar nuestra casa, como nos dice el Señor, en el pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo capítulo 7 a partir del verso 24, que cualquiera que oye estas palabras, dice el Señor, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nosotros, cuando oímos las palabras del Señor, esta que nos deja acá en la Escritura, que nos deja acá para que nosotros la estudiemos, para que nosotros no solamente la estudiemos, sino que la estudiemos y la pongamos en práctica. No solamente que reciba, sino que también conforme voy recibiendo, que también vaya poniendo en práctica. Entonces es importante que nosotros entendamos que debemos nosotros fundamentar, poner el cimiento de nuestra casa sobre la roca. Dice el Señor acá en el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Van a venir pruebas, van a venir dificultades. Cuando el Señor nos habla aquí que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, es que van a venir pruebas a nuestra vida cuando nosotros comenzamos a poner por obra la palabra de Dios. Cuando comenzamos a vivir para el Señor, van a venir las pruebas a nuestra vida, van a venir las tormentas, van a venir las tempestades, va a venir la corriente, van a chocar con ímpetu contra nuestra casa, van a tratar de derribarnos. El enemigo va a tratar de derribarnos, va a tratar de sacarnos de la asignación que Dios ha colocado en nosotros, porque hemos decidido poner la palabra de nuestro Dios por obra y cimentar nuestra casa, poner el cimiento. Vamos a poner una ilustración. El cimiento de una casa donde, por ejemplo, hay en el mundo hay zonas que son sísmicas. Por ejemplo, ponemos un ejemplo en Chile. Chile es una zona sísmica, una zona donde ocurren temblores, terremotos, todo eso. Japón es el archipiélago de japonés es una zona también inestable donde ocurren muchos terremotos, muchos temblores y así en varias partes del mundo. Acá en Venezuela también tenemos varias placas tectónicas que nos convierte también en el movimiento, en los distintos movimientos de las placas tectónicas ocurren los temblores, los terremotos, todo este tipo de cosas, y acá en Venezuela también padecemos de este tipo de movimientos telúricos. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo ha evolucionado la construcción de las casas, de los edificios? Aquellos edificios que son muy altos colocan unos cimientos especiales, unos cimientos antisísmicos que le permiten a estos edificios que son muy altos en Japón, en distintas partes del mundo, que los construyen para soportar aquellos movimientos telúricos, aquellos temblores, aquellos terremotos.
estos edificios son construidos y colocan un cimiento especial, colocan un cimiento antisísmico, y esto le permite a estos edificios muy altos soportar o mantenerse en pie en medio de un temblor, en medio de ciertos movimientos que llegan hasta cierta magnitud en la escala de la medición de los temblores y de los movimientos telúricos. Esto les permite pues a estos edificios mantenerse en pie. Esos cimientos especiales les permite a estos edificios mantenerse en pie. Entonces nosotros cuando decidimos cimentar nuestra casa en la roca, en la palabra de Dios, en el mensaje del Señor, en Cristo, poner nuestro cimiento en Cristo, específicamente en Él, que es la roca, van a chocar, van a venir movimientos telúricos, van a venir terremotos, pero nosotros vamos a estar firmes, no nos vamos a apartar del Señor, porque nosotros pusimos nuestra esperanza en Él. Nosotros hemos entendido el mensaje, y lo hemos puesto, lo ponemos en práctica. Estamos viviendo conforme al mensaje, hemos entendido el mensaje del Evangelio, estamos creyendo en el Señor, estamos depositando nuestra confianza, estamos depositando nuestra fe en el Señor. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestro cimiento, van a venir esos movimientos, van a venir esas pruebas, van a venir los momentos difíciles. Por ejemplo, en este tiempo donde hay distintas convulsiones en el mundo, y ahorita la economía está bastante fluctuante en distintas partes del mundo, y en otras partes está contraída, en unas partes está floreciente, pero en otras está bastante precaria. Nosotros, por ejemplo, acá en Venezuela estamos pasando un momento bastante difícil, no se puede negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Debemos ver que acá en nuestro país estamos pasando por un momento de dificultad, por un momento bastante fuerte, pero aquí en medio de este movimiento, en medio de esta situación difícil, en medio de las carencias, en medio de la crisis, Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros, y Dios está en control de todo. Y nosotros, los que hemos decidido colocar nuestra esperanza en el Señor, colocar nuestra fe en Cristo, nosotros estamos confiados. Y muchos nos preguntan: ¿qué pasa que ustedes están tan tranquilos? ¿Qué pasa con este varón, con esta mujer que está tan tranquila en medio de la situación, en medio de esta carencia, en medio de esta crisis, que no posee los medios para sustentarse, que no posee los medios para comprar los alimentos, para comprar las distintas cosas, que anda con bastantes carencias, pero se siente, está alegre, está contento? Ese es el gozo que pone el Señor en nosotros, y es esa paz de que habla el apóstol Pablo allá en su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 6, nos dice: sean conocidas todas vuestras peticiones delante de la presencia del Señor con toda oración y ruego en acción de gracias. Entonces también nos dice en el verso 7: y la paz de Dios que sobrepasa vuestros corazones, que sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces nosotros, en medio de esta situación difícil, en medio de las circunstancias adversas, en medio de las dificultades, nosotros nos mantenemos firmes, contentos, gozosos en medio de la prueba, porque el Señor está con nosotros. Recordemos en un pasaje que se encuentra, una historia que se encuentra en el libro de Daniel. En el libro de Daniel nos encontramos con tres jóvenes. Los nombres de estos jóvenes eran Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes se negaron a
postrarse delante de unas estatuas que había fabricado, que había mandado a fabricar el rey babilónico en ese momento. En ese momento Nabucodonosor había mandado a fabricar una estatua de oro muy grande, y toda la gente, todas las personas, al oír el sonido de la música, de los instrumentos musicales, tenía que postrarse delante de esa estatua. Pero estos tres jóvenes decidieron no postrarse. Estos tres jóvenes eran israelitas que habían sido llevados en el tiempo de la deportación a Babilonia, y estos tres jóvenes permanecieron firmes y de pie delante de aquella estatua. Y entonces la gente, los que los vieron, fueron y dieron la noticia a Nabucodonosor, diciéndoles: mira, y hay tres hombres de los que traíste de por allá de Israel. Estos tipos no se postran delante de la estatua que tú mandaste a hacer. Y él los manda a traer, y los jóvenes están delante de la presencia de aquel hombre que era el que tenía, el rey que ejercía un gran poder en ese momento de la historia. Y aquel rey les dice a aquellos tres jóvenes: he oído que no se postran ustedes delante de mi estatua cuando oyen el sonido de la música, de los instrumentos musicales. Y la respuesta de aquellos tres jóvenes fue directa, precisa y concisa al rey. No se lo mandaron a decir con nadie, sino que se lo dijeron presencialmente. Le dijeron: sepas tú, oh rey, que nosotros no nos vamos a postrar delante de tu estatua. No nos vamos a postrar delante de ella, porque nosotros solo nos postramos delante de nuestro Dios. Y el rey les dijo: ustedes no saben que van a ser echados en el horno de fuego. Y la respuesta de ellos fue: sepas tú, rey, que si tú nos echas a este horno de fuego, nosotros tenemos el Dios nuestro puede librarnos de ese horno de fuego, y si no nos libra, no importa, de todas maneras no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Y entonces estos muchachos fueron echados a aquel horno de fuego, y cuando estaban adentro, aquellos jóvenes estaban allí, y había una cuarta persona allí. Echaron tres, pero se veían cuatro. Echaron tres jóvenes allí, pero se veían cuatro. El rey se asomaba y veía cuatro, y estaban danzando allí en aquel lugar, en medio de ese horno de fuego. Y cuando el rey vio, dijo: bueno, no echaron tres, ¿y por qué veo cuatro? Y el cuarto tiene un aspecto diferente. El cuarto hombre que está allí tiene un aspecto diferente. Entonces mandó a sacar a aquellos hombres de allá, aquellos tres jóvenes los mandó a salir, los sacaron de allí. Aquellos tres jóvenes estaban intactos, ni siquiera sus cabellos se quemaron, nada de eso, porque depositaron su confianza en el Señor, en el Dios al cual le servían allí en aquel momento, allí en ese momento de la historia. Ese es el mismo Dios al que nosotros le servimos en este momento. Ese es el mismo Dios que está con nosotros en medio de esta situación difícil, en medio de esta crisis, de esta adversidad, en medio de las carencias, en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones. Ese Dios que estuvo allí en el medio del horno de fuego con Sadrach, con Mesach y Abednego, es el mismo Dios en el cual nosotros hemos decidido confiar y hemos decidido poner nuestro cimiento, el cimiento de nuestra casa sobre él, en su palabra, en la roca que es Cristo. Entonces el Señor dice aquí que es un hombre es un hombre prudente, un hombre sabio, aquel que decide poner la confianza, depositar su confianza y poner el cimiento de su casa en la roca que es Cristo. Es un hombre que es prudente, que es sabio. Pero al contrario es aquel, dice que hubo un hombre, que al hombre imprudente, al que oye las palabras, al que oye estas palabras del Señor y no las pone en práctica, sino que vive una vida conforme a lo que él cree. Dice que lo compararé a un hombre que construyó, un hombre
que un hombre insensato, dice el Señor, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así dice el Señor aquí con respecto a aquel hombre que escucha las palabras de Dios, que escucha las enseñanzas del Señor, que escucha el mensaje, pero que decide no ponerlo en práctica, que decide no colocar, no cavar, no poner ese cimiento especial antisísmico, ese cimiento especial antitormentas, ese cimiento especial que nos va a ayudar a soportar los terremotos, las pruebas, los momentos difíciles. Ese cimiento que es Cristo. Este hombre es un hombre insensato, porque vendrán lluvias, vendrán ríos y vientos fuertes y chocarán con ímpetu contra aquella casa y caerá. Su casa será deshecha porque decidió, no colocó su cimiento en la roca, sino que colocó el cimiento sobre la arena, sobre los deseos de este mundo, sobre lo que el mundo le ofrece. Decidió, pues, vemos allí que tenían una característica en común estos dos hombres. Los dos escucharon la palabra de Dios, los dos oyeron el mensaje del Señor, los dos tuvieron la misma oportunidad, la misma enseñanza, pero uno decidió, el prudente, el sabio, decidió poner su cimiento en la roca que es Cristo, pero el otro, el imprudente, el insensato, el necio, decidió no buscar el cimiento, no cavar y buscar la roca, no cavar y buscar y cimentar colocar el cimiento de su casa sobre las rocas, sino que puso sobre la arena. Construyó su casa sobre la arena. Tal vez, como no tuvo que buscar, cavar, gastar tiempo y dinero en cavar por colocar unos cimientos hacia abajo, hacia la roca, tal vez se le alcanzó más dinero para hacer más bonita su casa, más grande, más espaciosa, pero no puso un buen cimiento, no cimentó su casa sobre las rocas, sino que la puso sobre la arena. Entonces, cuando vinieron lluvias, vinieron tormentas, vinieron tempestades y aquel río crecieron y vinieron crecidas, tormentas, pruebas difíciles, decidió no seguir a Cristo, decidió no aceptar el mensaje del Evangelio, decidió no decirle que no al Señor, rechazó el mensaje del Señor. Entonces su casa fue destruida, su casa fue derribada, porque las pruebas chocaron con ímpetu contra él, contra aquella casa, contra aquella hermosa casa, pero que no tenía buen cimiento. Y como no tenía buen cimiento, aquella casa fue destruida, aquella casa se vino abajo, se cayó y fue grande su ruina. Y entonces después vienen los lloros, después vienen los lamentos, después vienen las quejas, después vienen el hablar, después vienen el buscar a quien echarle culpas. Pero resulta que los dos hombres, tanto el prudente como el insensato, los dos escucharon el mismo mensaje, tuvieron el mismo maestro, escucharon la misma palabra, y uno decidió depositar o hacer cavar y colocar su cimiento, el cimiento de su casa, en la roca que es Cristo. Y este hombre soportó todas las adversidades, todas las pruebas. Y vemos la historia de Job, un hombre que era muy pudiente, pero que era un hombre temeroso de Dios. Y este hombre pasó por una prueba bastante fuerte, bastante difícil en ese momento de la historia, y aquel hombre se mantuvo firme en el Señor, porque había colocado el cimiento de su casa, de la casa de Job, en el Señor, en Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y aquel hombre llegó a exponer y decir:
yo sé que mi Redentor vive y que al final del polvo se levantará. También dice Job allí en su libro, Él conoce mis caminos, Él conoce la ruta que llevo, Él conoce por dónde anda, por dónde voy, Él conoce cada paso que doy. Él me probará y yo saldré como el oro, como el oro cuando es purificado, como ese oro cuando es limpiado, como ese oro cuando alcanza la mayoría de su tenor. Ese oro cuando es purificado, así dijo Job, Él me va a probar, porque Él conoce mis caminos, Él conoce cada paso que yo doy, y en medio de esta prueba yo sé que estoy pasando por un momento difícil, pero Dios conoce mi camino, conoce cada paso que doy, Él lo conoce. Antes de que yo dé el paso, Él lo conoce. Pero me probará y saldré como el oro, dice este hombre Job, en medio de su prueba, en medio de la dificultad, en medio de las pérdidas, en medio de las carencias, en medio de una enfermedad terrible que estaba quejando a Job en ese momento. Él mantuvo su confianza en Dios, mantuvo su esperanza en Dios. Por eso el Señor nos dice aquí que aquellos que colocamos el cimiento de nuestra casa en la roca que es Cristo, van a venir pruebas difíciles, van a venir momentos fuertes. Job pasó por uno de los momentos más difíciles. Cualquier hombre en este momento de la historia que no esté edificado en la roca que es Cristo pasa por una simple prueba y ahí mismo se monta en los patines y se va del evangelio. Pero aquellos que deciden cavar hasta las rocas que es Cristo, buscar el cimiento, colocar ese cimiento especial, ese cimiento que nos va a ayudar a soportar todas las pruebas. Nos vamos a mantener firmes en medio de la dificultad, en medio de las carencias. Job, en medio de la enfermedad, Job había perdido su familia, perdió a sus 10 hijos, perdió todas las riquezas que tenía y para remate de cuentas estaba todo llagoso desde acá, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Estaba Job allí en medio de esa prueba con todas las pérdidas, después de haber sido un hombre. Job, Dios allá en el capítulo 1 del libro de Job le dice a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, un hombre recto, un hombre que es temeroso de Dios, que es apartado del mal, que es justo. Ese hombre, Job no entendía por qué estaba pasando, pero él se mantuvo firme porque él sabía en quién creía, él sabía en quién confiaba, y llegó a decir, Él conoce mis caminos. Dios conoce mi camino, Él sabe por dónde voy, Él sabe la ruta que llevo, Él sabe cada paso que yo doy, y Él me probará y yo saldré como el oro, porque Él me conoce. Y Job se mantuvo firme en medio de la prueba, en medio de las pérdidas, en medio de toda esa dificultad, de esa enfermedad tan terrible por la que estaba pasando. Se mantuvo firme. ¿Y cuál fue? Cuando vemos en el capítulo 42 del libro de Job, vemos allí que Job, al final, el Señor les restituyó y vivió mucho tiempo después Job, y vio toda su descendencia hasta la 4ª generación. Entonces nosotros, cuando depositamos nuestra confianza o ponemos el cimiento de nuestra casa en Cristo, allí van a chocar con nosotros, van a tratar el enemigo va a tratar de apartarnos de la asignación, va a tratar de golpearnos, pero nosotros vamos a soportar porque el Señor está con nosotros. Dios está con nosotros, como lo estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego allá en medio del horno de fuego. Así está Dios con nosotros en medio de la prueba. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 7, esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones, va a guardarlos porque hemos decidido poner el cimiento de nuestra casa en la roca, en Cristo, que es el que nos va a ayudar a soportar toda prueba, toda adversidad, todo lo que venga, esta lluvia, esas corrientes, esos ríos que van a venir a chocar con ímpetu contra nuestra casa, van a golpear, nos van a golpear duro, nos van a golpear fuerte. El Señor nos está enseñando allí que van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir problemas a nuestra vida, pero que nosotros tenemos nuestra confianza, el cimiento de nuestra casa está puesto en Cristo, que es el que nos va a ayudar a soportar, que es el que va a guardar nuestros corazones allí en el momento de la adversidad y aquella paz que la gente no va a entender. Muchos no van a entender, pero nosotros sí lo entendemos porque hemos depositado nuestra confianza en el Dios que vive y reina por todos los siglos y ahora mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso es que nosotros colocamos el cimiento de nuestra casa en la roca que es Cristo. Y continúa el Señor, y continúa el que escribe en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 28, y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran aquellos encargados de enseñar la palabra de Dios, de exponer las sagradas escrituras al pueblo, de enseñarles. Pero allí, en los tiempos de Jesús, allí en ese momento de la historia, habían dos escuelas rabínicas allí en Israel, que eran la que dominaban la enseñanza de las escrituras. Había una escuela rabínica que pertenecía al rabí Hillel, y el otro que pertenecía a la otra escuela rabínica al maestro o al rabí Shammai. Entonces venían estas escuelas rabínicas. Estas escuelas rabínicas eran las que dominaban allí en ese momento. Entonces los escribas citaban, pero era según el rabí, la escuela rabínica tal, esto se enseña así, y el otro según la escuela rabínica, porque había oposición de estas dos escuelas rabínicas allí en Israel en ese momento. La escuela rabínica del rabí Hillel era más tolerante, aceptaba a los gentiles, aquellos que no eran judíos, los aceptaba en la enseñanza, en su escuela y su broma allí. Pero la escuela del rabí Shammai no aceptaba a gente que no fueran judíos, que no fueran israelitas allí en su escuela. Era más radical en su enseñanza, en aceptar a personas así. Entonces ellos enseñaban, después de la destrucción del templo en el año 70, ya la escuela de Shammai perdió fuerza, y la escuela de Hillel, del rabino Hillel, ganó, pues se posicionó de una mejor manera, porque era también más abierta, aceptaba pues a gentiles para enseñarles la palabra de Dios, contraposición del rabino Shammai. Entonces los escribas, ellos citaban mucho a los rabinos, según el rabino tal, esto se debe enseñar así, según lo que nos enseñaron nuestros padres, esto se debe enseñar así. Pero cuando Jesús enseñaba, Jesús decía: pero yo os digo.
pero yo os digo. Por eso ellos se admiraban de la doctrina de Jesús, porque Jesús les enseñaba, dice el que escribe allí, les enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, con la autoridad que le había sido delegada del cielo a Jesús. Con esa autoridad era que Él enseñaba, con esa autoridad que nos está dada a nosotros también, cuando nosotros hemos decidido seguir al Señor y hemos decidido ponernos manos a las obras y comenzar a llevar el mensaje del Evangelio, a todos aquellos que lo necesitan, porque es necesario que se predique el Evangelio, porque agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación del Evangelio. Para muchos es locura, para muchos, aquellos que no entienden, es una locura para ellos, pero para nosotros, los que hemos entendido, los que hemos venido al conocimiento del Señor, es poder de Dios para salvación. Y por eso se presenta el Señor en esta hora a través de este humilde servidor, y hace el llamado en esta hora para todos aquellos que están allí aún sin Cristo. Yo te invito, te hago el llamado a venir a Cristo si quieres, en esta misma hora, porque el día, la hora de salvación es ahora. Hoy es el día de salvación. Y si estás dispuesto, si sientes que quieres depositar el cimiento de tu casa en Cristo, entonces hoy es el día en que tienes que venir a Cristo. Ven a Cristo si estás en disposición de poner en práctica la palabra de Dios, en oír y poner en práctica, no solamente oír e irte y abandonar, dejar todas esas cosas, sino oír y ponerla en práctica, hacerla, ponerlas por obra, porque vas a ser un hombre, como dice el Señor, un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Entonces yo te invito a venir a Cristo. Si estás allí y sientes que necesitas encontrarte con el Señor, hoy es el día de salvación, y esta es la hora donde el Señor te hace el llamado a través de este humilde servidor. Necesitas a Cristo en tu vida. Repito, necesitas a Cristo en tu vida. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición para todos aquellos que lograron compartirlo. Vamos a orar para finalizar nuestro tiempo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque, oh Dios mío, tu palabra, Señor, tu palabra es lo mejor que hemos recibido, Señor, ese mensaje que viene de tu parte. Señor, gracias por darnos el privilegio, Señor, de venir a tu encuentro. Gracias por atraernos a ti, Señor. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de servirte, el privilegio de servirte, de compartir el mensaje del Evangelio, Señor, gracias. Gracias, oh Dios, por cada persona que colocaste allí para compartir este tiempo. Señor, quiero pedirte por cada uno de ellos, que los bendigas,